Revelé un mundo oculto al disfrazarme de camionera y los resultados me dejaron sin palabras. Esa mañana, Valeria sintió como su corazón se agitaba al observar la imagen de su padre en el viejo álbum de fotos. Allí estaba, sonriendo en su camión, un gorro desgastado en la cabeza y el orgullo irradiando de su ser. A sus 28 años, Valeria siempre había vivido bajo la sombra del hombre que sacrificó su vida por la familia. El peso de las expectativas ajenas la ahogaba. En su creciente rutina de oficina, se había sentido atrapada, como si cada día la normalidad la absorbiera un poco más. Aquel instante, frente a la fotografía, una chispa se encendió en su interior. La idea de disfrazarse de camionera y unirse a aquel grupo de transportistas la llevó a una decisión audaz. No solo quería ser parte de ese mundo, sino también descubrir quién era realmente. Sin embargo, al llegar a su destino, el nerviosismo la envolvió como una manta pesada. La atmósfera era tensa, el machismo la golpeó desde el primer instante. Los mirones la desnudaban con la mirada, risas burlonas resonaban entre las cajas y camiones. ¿Quién se cree esta?, se murmuraba. Valeria tragó saliva, sintiendo cómo su determinación se agitaba entre duda y impulso. Como si el universo hubiera escuchado sus cavilaciones, conoció a Julián, un mecánico mayor que la miró con curiosidad. Ella le compartió su historia, la historia de su padre, y él, con un brillo en los ojos, reconoció en esa joven la llama del esfuerzo y la dedicación. Julián no solo le enseñó a manejar el camión, también le habló sobre el vacío que rodeaba a los camioneros, horarios eternos, trabajos peligrosos, la explotación disfrazada de necesidad. Valeria empezaba a entender la magnitud de la lucha que había comenzado, pero un escalofrío frío recorrió su espalda al escuchar las historias de injusticia que sus compañeros soportaban con resignación. Una noche, tras un largo día de carretera, las conversaciones sobre un trato corrupto resonaron en sus oídos como un eco alarmante. Todo lo que había aprendido, todo por lo que había arriesgado, tomó un giro oscuro. La revelación de que su padre había sido parte de ese entramado corrupto la sumergió en un remolino de emociones. La rabia, la confusión y la inquietante lealtad a su herencia se mezclaban en su interior. ¿Valdrá la pena?, se preguntaba, mientras las amenazas anónimas comenzaban a aparecer en forma de notas inquietantes en su camión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión aumentó, y el dilema moral la consumía. Valeria dudaba entre la vida que conocía y el riesgo de volverse la voz que desafiara lo que había sido el legado de su padre. El peligro de confrontar a quienes habían manipulado la industria era real. La historia de su familia se entrelazaba con la de sus compañeros, pero la verdad se convertía en un monstruo que acechaba en la oscuridad. En esos momentos de angustia, sintió un nudo en el estómago y una voz que susurraba, tal vez sea mejor regresar a la tranquilidad. ¿Realmente puedes arriesgarlo todo? Cada decisión la llevaba más profundo en un laberinto que amenazaba con devorarla. Valeria se miró en el espejo del camión, la respiración irregular y un sudor frío escurriendo por su frente. La incertidumbre se convirtió en un monstruo que la acechaba, y la idea de encontrar la verdad sobre su familia parecía una carga pesada que no sabía cómo llevar. Con un grito ahogado en su pecho, se preguntaba si podría realmente enfrentarse a esos demonios internos y externos que la aguardaban, sintiendo que la lucha por la verdad apenas comenzaba. La mañana siguiente, Valeria se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La revelación de la noche anterior había dejado una huella profunda en su conciencia, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, ella sabía que tenía que tomar una decisión. La herencia de su padre no podía ser su cadena perpetua. Tenía que encontrar su propio camino, aun si significaba desafiar el legado que había forjado. Con el silencio del amanecer como telón de fondo, Valeria se sentó en el borde de su cama,
la mente agitada por la multitud de pensamientos y preguntas que la atormentaban. ¿Qué significaba realmente ser una camionera? No era solo el acto de conducir, era entender el latido de la industria, sus vicios y virtudes. Quería conocer cada rincón, cada sombra que acechaba tras las luces brillantes de la carretera. Decidida a descubrir más sobre el lado oscuro del transporte, tomó un nuevo rumbo. Se reuniría con sus compañeros, no para discutir sobre anécdotas triviales de viajes, sino para indagar sobre la corrupción que había invadido el sector. A medida que conversaba con otros camioneros, se percató de que muchos vivían con el peso de la dualidad. Había quienes amaban su trabajo y otros que simplemente luchaban por sobrevivir. Se encontró con Clara, una de las pocas camioneras en la industria, quien la recibió con un gesto amable. Valeria pudo sentir la solidaridad entre ellas, una conexión forjada en el fuego de la resistencia. Al contarle sobre las notas anónimas que había recibido, Clara frunció el ceño y le compartió su propia historia de hostigamiento. Aquel era un mundo que no solo necesitaba arrojo, sino una estrategia. Una chispa de inspiración encendió el deseo de reconstruir no solo su lugar en la industria, sino también el de otros. Los días pasaron, y el armamento de Valeria se amplió. Desde aprender sobre el mantenimiento de los camiones con Julián, hasta practicar maniobras complejas con otros camioneros, su confianza comenzó a florecer. Aprendió a cambiar las llantas, a diagnosticar problemas mecánicos y, sobre todo, a crear lazos genuinos con compañeros que habían soportado años de injusticias. En cada risa compartida y cada conversación sobre sueños perdidos, descubrían un propósito colectivo: desmantelar el ciclo corrupto que las mantenía a todas ciegas. Sin embargo, el riesgo de su compromiso se convirtió en una sombra que acechaba su camino. Un día, mientras estaba en el taller, escuchó murmullos sobre un encuentro clandestino. La intriga se apoderó de ella. ¿Qué se estaba cocinando realmente detrás de puertas cerradas? Una chispa de adrenalina recorrió su cuerpo. Tenía que averiguarlo. Moviendo sus piezas con cuidado, Valeria se preparó para infiltrarse en el círculo clandestino, contrastando su conocimiento técnico con la voluntad de descubrir verdades ocultas. La decisión de participar significaba cruzar una línea, pero su impulso hacia la verdad solo crecía. Su futuro, así como el de muchos otros involucrados en el camión, pendía de un hilo. Al día siguiente, se vistió con determinación y condujo hacia un lugar que prometía respuestas, aunque también podía traer consigo un gran peligro. Sentía el peso de cada elección en su pecho, pero su resolución superaba la duda. Al acercarse al encuentro, una pregunta resonó en su mente: ¿estás lista para las consecuencias de tus acciones? Era el momento de confrontar no solo su legado familiar, sino toda la maquinaria que mantenía en la sombra la corrupción de ese mundo. Mientras se adentraba en esa oscuridad, supo que había llegado el momento de enfrentar los secretos que podrían cambiar su vida para siempre. La noche se había deslizado entre sombras, y el lugar acordado para la reunión resumaba misterio y desconfianza. Valeria se sintió vulnerable al cruzar la puerta, la adrenalina latiendo en sus venas. Cada paso que daba resonaba como un eco de sus dudas, pero la lógica le decía que debía estar ahí. El aire era denso, cargado de secretos, y ella sabía que cada persona en la habitación podía ser tanto un aliado como un enemigo. Observó a su alrededor mientras sus sentidos se agudizaban. Los rostros de los hombres y mujeres ocultos tras el humo de sus cigarrillos reflejaban una mezcla de desconfianza y determinación. Al entrar, notó los murmullos cesar abruptamente. Un hombre de complexión robusta, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, levantó la vista instantáneamente, sintió el peso de su mirada sobre ella. ¿Quién te envió?, preguntó, con la voz grave y la seguridad en cada palabra. Valeria tragó saliva, conteniendo el miedo que amenazaba con asfixiarla. No podía revelar la verdad que ocultaba. En ese instante, una mezcla de improvisación y cálculo mental la llevó a actuar. Recitó una historia que había preparado, inventando conexiones y nombres que, aunque ficticios, sonaban creíbles para una mente entrenada en la confrontación. Durante lo que sintió como una eternidad, las conversaciones se reanudaron. Sin embargo, la atención del grupo volvió a centrarse en ella. Era el momento de explorar la información que ansiaba obtener.
Con un tono despreocupado pero firme, comenzó a hacer preguntas, sondeando de manera astuta sobre las prácticas corruptas que había escuchado en su camino. Escuchar las respuestas fue como destapar una olla hirviente. Había tratos sucios, sobornos y un sistema en el que los poderes económicos acababan por doblegar a los más vulnerables. Una revelación tras otra la dejó atónita, y el coraje que acumulaba dentro de sí también despertó resentimiento contra lo que había sido un legado de silencio y complicidad. Se dio cuenta de que el conocimiento era una espada de doble filo. Mientras más sabía, más peligrosa se volvía su posición. La conversación giraba, y ella comenzaba a ver la imagen completa, como un tablero de ajedrez donde cada imagen podía ser crucial para la jugada definitiva. De repente, su mente se iluminó con una idea: reunir pruebas, documentar las irregularidades, no solo para luchar por su propio futuro, sino para abrir los ojos de aquellos que aún caminaban por la cuerda floja de la ignorancia. Pero ese camino conllevaba riesgos significativos. Su mente se debatía entre la voluntad de ser un agente de cambio y el miedo a las represalias que podrían surgir. Una decisión crucial se presentaba ante ella. Mientras el encuentro se cerraba, el hombre de la cicatriz se acercó, inclinándose para mirarla a los ojos. Su mirada, una mezcla de desafío y curiosidad, le hizo sentir que había descubierto algo en su esencia. Sus palabras fueron claras y precisas. No te creas invencible. Este mundo devora a los imprudentes. Sus palabras se quedaron grabadas en su mente. Valeria sintió que el peso de la verdad y el descubrimiento se mezclaba con la urgente necesidad de actuar. La silueta de la justicia comenzaba a formarse en su mente, pero el camino hacia ella estaba plagado de obstáculos. Cuando salió del lugar, bajo el tenue resplandor de la luna llena, una turbulenta mezcla de determinación y miedo la envolvió. Sabía que lo que había descubierto podría cambiarlo todo, pero también era consciente de que el peligro era inminente. El saber la había hecho más fuerte, pero también más vulnerable. Con cada decisión, el nuevo camino se tejía a sus pies, uno que prometía un futuro incierto. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera sopesar sus opciones, oyó un murmullo tras de ella. El susurro de un nombre familiar resonó como un disparo en la oscuridad. Una voz conocida, que la atrapó entre el asombro y la inquietud. ¿Podría ser que el pasado la estuviera persiguiendo en este instante crucial? Valeria se dio la vuelta lentamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El murmullo que había captado se tornó en un eco familiar, un susurro que la desconcertaba. La voz era de Lucas, su antiguo compañero de la universidad. No podía imaginarlo allí, en ese oscuro nido de incertidumbre. Su mente se inundó de recuerdos, momentos compartidos que parecían lejanas memorias en medio de esta nueva realidad que enfrentaba. Valeria, preguntó Lucas, sus ojos entrecerrados, cuestionando su presencia en aquel lugar. Su instinto le dijo que debía alejarse, pero un hilo de conexión siempre había existido entre ellos. Valeria se mantuvo en guardia, calculando la posibilidad de que su presencia allí significara complicaciones. Lucas se acercó y, adoptando un tono cuidadoso, le dijo: escuché rumores sobre lo que estás investigando. Sabes que la corrupción no es algo que se pueda manejar a la ligera. La advertencia caló hondo en Valeria. Pero era el momento de despejar sus dudas. Por un instante, el deseo de compartir su verdad la asaltó, de fusionar su mundo nuevo de descubrimiento con el antiguo, donde había sentido más seguridad. Sin embargo, recordó las advertencias del hombre de la cicatriz y comprendió que la confianza era un lujo peligroso en su nueva realidad. No eres tú, Lucas. Ya no soy la misma, y esto es más que solo rumores. Hay una estructura corrupta que hay que desmantelar, respondió, con una mezcla de determinación y crudeza que sorprendió incluso a ella. Lucas frunció el ceño, puede que sintiendo la seriedad detrás de sus palabras, pero Valeria sintió la insistencia en su mirada. ¿Te estás metiendo en algo de lo que no puedes salir, Valeria? Esto es peligroso, insistió, sus ojos brillando con preocupación genuina. Un conflicto interno se desató en su mente. La urgencia de seguir adelante contrarrestaba el deseo de buscar ayuda. Múltiples voces clamaban en su cabeza, la de la razón, que le decía que debía seguir sola, y la de la desesperación, que le suplicaba que no se aislara. Pero al recordar la promesa de obtener pruebas, se dio cuenta de que la idea de compartir su carga la hacía más fuerte.
Y Lucas, aunque lleno de dudas, nunca había sido alguien que la dejara caer. Quizás necesito apoyo. Pero, Lucas, esto no es solo a nivel individual. Es un sistema, respondió, forzando a su mente a organizar los pensamientos en medio de la tensión. Lucas la observó durante un largo instante, como si buscara en sus ojos alguna indicación de debilidad. Finalmente, asintió, aunque su rostro seguía denotando desconfianza. Seguramente entendía que se estaban adentrando en una danza peligrosa, y su voluntad de acompañarla podría convertirlo en un objetivo. Si decidimos hacerlo juntos, ten claro que necesitas ser más estratégica. Haremos un plan y no actuaremos de manera impulsiva, porque cualquier paso en falso podría ser fatal, replicó, ahora con un tono más enfocado. La relación que antes habían tenido se transformó en una alianza cautelosa. Valeria no podía evitar sentir que, aunque el peligro se intensificaba, la presencia de Lucas traía una chispa diferente a su lucha interna. Juntos tenían la oportunidad de cambiar el rumbo, aunque cada movimiento debía ser calculado con precisión. Con un renovado sentido de propósito, Valeria se adentró en la noche, acompañada por Lucas, pero con la sombra de la traición siempre a sus espaldas. Era el momento de afinar sus habilidades, de convertirse en alguien más astuta y consciente. Cada conversación sería esencial, cada escena vista desde una nueva perspectiva. Las pistas que encontraran los llevarían un paso más cerca de enfrentar a los poderosos, y en cada decisión, deberían pesar el riesgo contra la posibilidad de justicia. Mientras el aire frío les acariciaba la piel, Valeria sintió que los hilos de su vida anterior se desvanecían, entrelazándose con la realidad de su desafío actual. Sin embargo, una sensación inquietante la acompañaba, una conciencia de que los ojos del pasado no solo la observaban, sino que estaban extrañamente conectados a su presente. En ese instante, notó que había voces en la oscuridad, susurros que parecían insinuar secretos. ¿Sería posible que tuvieran más aliados? El deseo de descubrirlo se mezclaba con el temor a salir lastimada. Lo que la noche guardaba, pocos podrían imaginarlo, y cada paso la conduciría más cerca de una verdad oculta. Valeria estaba a punto de descubrir que las sombras tienen personalidades propias que desean ser reveladas. ¿Podría realmente enfrentar el mundo que había creado y salir ilesa? El asfalto se extendía ante ellos como un espejo oscuro, reflejando las nubes que se arremolinaban en el horizonte. Valeria y Lucas se encontraban en aquella carretera solitaria, un punto crucial de su misión que se acentuaba con cada kilómetro que recorrían hacia lo desconocido. Aquella noche se habían transformado en dos figuras que navegaban un entorno hostil, pero no podían evitar sentir un poco de adrenalina al abordar su plan. «Espera aquí», dijo Valeria, sin poder contener el impulso de ejecutar su idea. Lucas la miró con desconfianza, pero no protestó. El momento de poner a prueba sus habilidades había llegado. Valeria se adentró en una gasolinera, tomando un respiro profundo antes de afrontar su próxima disfraz. Había mantenido en secreto su alternativa, pero la idea de hacerse pasar por camionera le ofrecía una puerta de acceso inesperada a las operaciones ilícitas que pretendían desmantelar. Revisó rápidamente el fondo de su mochila, donde había guardado una ropa moldeada a su discurso, un par de jeans gastados, una camiseta ceñida y una chaqueta que había tomado prestada de su hermano. Mientras se cambiaba, las dudas comenzaron a invadirla. ¿Era capaz de sostener la actuación? Su mente repasó los apuntes sobre el lenguaje corporal y las expresiones que había estudiado en los últimos días, cada consejo recogido de libros y videos internet que había devorado. Aquella sería su oportunidad para no solo infiltrarse, sino también para descubrir la verdad que tanto anhelaba. Tendría que ser fuerte, convincente. Cuando emergió del baño, se sintió distinta. Cada detalle contribuía a su transformación, la forma de andar, el aire de seguridad forjado en su pose. Miró su reflejo en una pequeña ventana de la gasolinera, y por un instante, la imagen de Valeria, la investigadora que había cometido errores, se desvaneció, dejándole a alguien más audaz, a alguien más dispuesta a arriesgarlo todo. Valeria regresó junto a Lucas, quien quedó impresionado. «Te ves diferente, pero bien», dijo, tratando de ocultar su sorpresa. Una vez de vuelta en la camioneta, la inquietud que compartían era palpable. Valeria se sentó al volante, sus manos firmes en el volante. Lucas miró el mapa y murmuró la dirección.
Necesitaban llegar a un punto de encuentro señalado, donde sus informantes podrían ofrecerles entregas y detalles sobre la red que intentaban desmantelar. La urgencia de cada instante apremiaba, el viaje a través de la noche era un vaivén entre la emoción y el temor de lo que podrían descubrir. Alternaban conversaciones sobre protocolos de seguridad, preguntas sobre su papel dentro de la ficticia empresa de transportes, asegurándose de que cada palabra fuera calculada. Al llegar al lugar de encuentro, la atmósfera se tornó más tensa. Las luces de varios camiones parpadeaban, generando una sensación de intriga. Valeria respiró hondo, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se estaban adentrando en una zona donde las sombras a su alrededor contaban historias de traición y desconfianza. Recuerda, si algo no se siente bien, retrocede, le susurró Lucas mientras se acercaban al grupo de camioneros. Valeria asintió, la voz de Lucas resonaba con una advertencia que había sido vital. No podía permitirse el lujo de una distracción emocional. Como si un imán la atrajera, se unió al grupo, empezando a intercalar sonrisas y frases casuales sobre rutas y canjes, probando sus habilidades en el disfraz que había tejido. La noche se espesaba y el tiempo se apresuraba, cuando ciudadanos piensan que el peligro está lejos, pero Valeria aprendió que solo era cuestión de minutos antes de que los rostros fiables se tornaran en máscaras de otros. Un camión se acercó y la tensión aumentó en el aire, como si todos supieran que algún secreto caerá. Se sentía en la base de su espina dorsal. Fue en ese momento cuando un hombre corpulento se acercó a ella, su mirada fija y penetrante. «¿Así que eres nueva aquí, preguntó, aunque era más una afirmación que una interrogante. Valeria sintió frío en su interior. Ya no se trataba solo de un juego de rol, estaba a punto de cruzar la línea entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Sabía que, si no actuaba con astucia en ese instante, la trampa de su plan podía transformarse en una trampa mortal. La conversación entre ellos la empujó a un precipicio de revelación sobre las operaciones clandestinas que ella solo había vislumbrado anteriormente. Esa revelación implicaría decisiones críticas que tendría que enfrentar, y Valeria comprendió que el momento de la verdad estaba ahora más cerca que nunca, invitándola a un precipicio del que no era seguro que pudiera regresar intacta. Las sombras estaban más vivas que nunca, y el reloj marcaba la hora del desenlace. La pregunta ahora no solo era si podría hacerse pasar por lo que no era, sino si podría sobrevivir a los ecos que resonaban en las sombras. ¿Lograría salir de esa encrucijada antes de que los secretos se revelaran? La voz del hombre resonaba en su mente como un eco ominoso. Valeria sintió que sus músculos se tensaban. El desafío ante ella no era únicamente mantener la farsa, sino lidiar con la realidad que amenazaba con desplomarse sobre ella. Atravesando una bruma de incertidumbre, se obligó a sonreír, forzando un tono de confianza que no necesariamente sentía en ese momento. «Sí, soy nueva aquí. Siempre he sentido que este negocio tiene su encanto», respondió, intentando sumergirse en la conversación, el sudor comenzando a helar su espalda. El hombre la observó con cierta curiosidad, su rostro marcado por cicatrices que parecían contar historias de un pasado peligroso. Valeria centró su atención en sus palabras, cada una podría ser una pista o una trampa. Era un momento decisivo. Lograr que el hombre la aceptara entre ellos era imperativo, no solo para su misión, sino para su propio crecimiento personal. Esa era su oportunidad de demostrar que era capaz de más de lo que había imaginado. Mientras el hombre hablaba, Valeria enfocó su análisis, extrayendo información sobre cómo funcionaban los envíos, las rutas y hasta los pagos. Su mente se convirtió en una máquina recolectora de datos, cada palabra un abono en su experiencia profesional. Pero, a la vez, se escuchaba a sí misma luchando contra cada latido ansioso en su pecho. ¿Qué pasaría si su actuación fallaba? ¿Qué haría si lo descubrieran? A pesar de que la adrenalina aumentaba, su creciente determinación opacaba la duda. Cada instante en ese entorno le enseñaba sobre su capacidad para el riesgo, combinando la investigación con la actuación. De repente, el hombre se detuvo y la examinó más detenidamente. Valeria sintió la tensión en el aire, el instante suspendido, como una cuerda tensada a punto de romperse. «Tienes agallas, eso me gusta», dijo, su tono ahora más accesible, pero aún lleno de recelo. «Pero no olvides quiénes somos.
Aquí no se juega. Valeria entendió que ese era un momento de verdad. Su respuesta tendría que ser audaz. En su interior, se recordó que había llegado hasta aquí por un motivo y que debía aferrarse a esa motivación. Lo sé. Pero también creo que, si uno no se arriesga, nunca conocerá hasta dónde puede llegar, respondió, dejando que su voz resonara con una confianza trabajada. El hombre la observó por un momento más, luego asintió lentamente. Valeria sintió una ola de alivio, pero también de fatiga. Había conseguido el primer objetivo, ser aceptada, al menos temporalmente. A medida que la conversación proseguía, Valeria comenzó a construir conexiones enviadas a través de la narración de su experiencia, una amalgama de verdades y fabricaciones que la convirtieron en parte del grupo. Irónicamente, la actuación que había diseñado para infiltrarse ahora se convertía en una oportunidad de autoexploración. Cada palabra, cada risa nerviosa, la acercaba a la visión de la investigadora que había llegado a ser. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de incertidumbre. En el fondo, Valeria sabía que cada persona en ese lugar tenía sus propios secretos y motivos. Debía permanecer alerta. A través de ellos, descubriría más sobre el juego en el que habían entrado, y lo que estaba en juego era algo mucho más grande de lo que había anticipado. Su sentido de identidad se expandía y la nueva Valeria, la camionera, vibraba con un nuevo significado para ella misma. La conversación cambió de rumbo a cuestiones más profundas. El hombre comenzó a revelar historias sobre sus negocios, adentrándose en territorios que Valeria nunca había considerado. Tenía una visión que iba más allá de lo que había aprendido en su formación. El mundo del transporte era un laberinto de ambición, retos y peligros ocultos. Con cada historia, su autoestima crecía, reflejando la determinación que había cultivado en los momentos más inesperados. Justo cuando pensaba que el peligro había cedido un poco, un ruido sordo rompió la calma de la noche. Un camión, que había estado estacionado cerca, encendió su motor. De golpe, dejando caer un suministro de sombras inesperadas. El grupo se detuvo de inmediato. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba nuevamente. Lo que había comenzado como una simple conversación de rutina estaba a punto de transformarse en un giro inesperado. Todos en el grupo se pusieron en alerta. Valeria se dio cuenta de que se aproximaba un dilema inesperado, verse envuelta, no solo como observadora, sino también como un posible actor en una trama más compleja, desafiando las lecciones que había aprendido hasta ahora. Tenía que decidir, intervendría o usaría su astucia para salir de esa situación. El inquietante zumbido del camión resonaba en sus oídos mientras los rostros familiares se tornaban en una inesperada mezcla de angustia y expectativa. La ilusión de control que había conseguido en la conversación se desvanecía, dejando detrás un solo pensamiento intenso: ¿estaba realmente preparada para lo que se avecinaba y las decisiones que tendría que tomar? Una pregunta persistía en su mente: más allá de las sombras, ¿podría finalmente descubrir los secretos que la obligaban a navegar por un mundo precursor de su verdadero potencial? El motor del camión rugió con un sonido amenazante, como un monstruo que despertaba de un largo letargo, y Valeria sintió como su adrenalina ascendente se componía de un cóctel de miedo y emoción. El grupo comenzó a murmurar entre sí, sus rostros reflejaban la mezcla de sorpresa y nerviosismo. Por un instante, la atmósfera se tornó tensa, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. Ante esa tensión, Valeria evaluó a los hombres a su alrededor. La mayoría se mantenía alerta, algunos se movían cautelosamente a lo largo de la carretera como si cazaran a un intruso. Ella, sin embargo, no podía permitirse más incertidumbre. Había recorrido un largo camino desde que comenzó esta misión, y no iba a retroceder ahora. De manera instintiva, su mente se lanzó hacia el futuro. ¿Qué pasaría si se encontraban en un enfrentamiento? Recordó las enseñanzas que había internalizado durante su formación como investigadora. La observación era clave. Evaluó las posturas de sus compañeros, las miradas evasivas, la forma en que se comunicaban casi en silencio, utilizando gestos sutiles. Todo esto era un espejo del mundo al que había entrado. Había una narrativa en esos movimientos que podía usar a su favor. Valeria se acercó a uno de los hombres que parecía tener más autoridad. Su nombre sonó en su mente como un eco inquietante, pero no pasó por alto el ligero movimiento que hizo con la mano hacia el paquete que almacenaban.
Eso significaba que estaba pensando en una entrega. Sus instintos profesionales dictaban que ese instante sería crucial. Sin vacilar, decidió que tenía que actuar. ¿Qué sucede?, preguntó con un aire de preocupación, haciendo un esfuerzo por mantener la voz bajo control. El hombre no respondió de inmediato, su atención estaba completamente centrada en el camión que seguía rumiando a lo lejos. Valeria aprovechó ese silencio para analizar más a fondo. La ansiedad del hombre reflejaba un grado de preparación que la intrigaba. ¿Qué estaba realmente en juego en este entorno? Había algo más que un simple envío. Mientras la tensión aumentaba, Valeria trató de desviar su atención hacia las posibilidades. Necesitaba aprovechar este momento, descubrir lo que ocultaban. La revelación de los secretos del mundo del transporte era su objetivo, y ahora se vislumbraba la oportunidad perfecta. Tenía que conectar los puntos entre las historias que le habían sido contadas y la realidad que presenciaba. De repente, una figura emergió de las sombras del camión, una silueta que vertía luz sobre el misterio en el que se había adentrado. Era un hombre con un aire intimidante, su forma física parecía repleta de autoridad. La presencia del nuevo individuo multiplicó la tensión en el aire, los hombres a su alrededor se mostraron inusualmente tensos. Sin pensarlo, Valeria se sostuvo al borde de la aproximación. Tenía que demostrar que era digna de confianza, había concebido esa realidad, ahora debía sostenerla. Al acercarse al nuevo individuo, recordó todas las lecciones aprendidas, cada estrategia que había desarrollado en su camino hacia aquí. Su autocontrol, toda su preparación, la llevaron a un lugar donde la segunda oportunidad de crecer profesionalmente era palpable. Soy Valeria. La nueva conductora se presentó con firmeza, encauzando una fe en sí misma que recién comenzaba a florecer. El hombre la miró con un escrutinio agudo, como si fuera capaz de atravesar su fachada. Su evaluación interna era el reto que necesitaba. Justo cuando comenzaba a sentir que había tomado el control, su mirada se tornó amenazante. Aquí las presentaciones son la última de tus preocupaciones, replicó, y Valeria sintió que la puerta de sus posibilidades fluctuaba peligrosamente. En ese instante, comprendió que lo que había comenzado como una misión de exploración estaba tomando un giro inesperado. No solo se trataba de descubrir secretos en un mundo oculto, sino de enfrentar desafíos personales que pondrían a prueba sus límites. Con una decisión rápida y calculada, Valeria respiró hondo, enfocándose en la esencia de lo que había aprendido hasta ahora. Sabía que el momento de verdad se acercaba y la presión la empujaba a adaptarse. Era el momento de definir no solo su papel en este escenario, sino también su futuro en un mundo que ahora le parecía más grande que nunca. Mientras el ambiente se iba saturando de dudas y tensiones, Valeria se sintió atrapada en el centro de un juego peligroso, un juego del cual apenas estaba empezando a comprender las reglas. ¿Sería capaz de transformar cada incertidumbre en un aprendizaje? Con cada decisión que tomara, cada movimiento que hiciera, estaba más cerca de convertirse no solo en una parte de este entorno, sino también en la protagonista de su propia historia. Una pregunta se instaló en su mente, desafiando cada parte de ella: ¿estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán compleja fuera? La respuesta se desvanecía en la niebla de la ambición y el temor, mientras el camión rebotaba su motor, como un símbolo de la guerra que estaba a punto de estallar. El aire espeso parecía filtrarse en los pulmones de Valeria mientras luchaba por mantener la calma. No había un camino de vuelta, el profundo compromiso que había asumido en su misión estaba en juego, y enfrentarse a las miradas críticas del grupo era solo el primer paso. Como había llegado a un punto en el que su futuro depende de un momento de verdad que titilaba entre el miedo y la determinación, mirando de reojo al hombre que había identificado como el líder, Valeria buscó pistas en la comunicación no verbal que le rodeaba. Sus gestos eran parcos, pero cada movimiento parecía contar una historia de desconfianza. La tensión palpitante se mostró en la rigidez de sus hombros, en el ligero cruce de sus brazos. En este juego, cada pequeño detalle podía ser la clave que la llevara a descubrir el entorno que había decidido explorar. Decidida a no ser una sombra entre ellos, Valeria se recordó a sí misma que era más que una simple conductora. Era una investigadora, una mujer que había dejado su hogar y había cruzado fronteras por un propósito más grande que ella. En ese instante supo que debía convertir la incertidumbre en estrategia.
La observación, esa habilidad que había perfeccionado durante años, podría ser su mejor aliada. Cada vez que se hablaban entre ellos, pequeños fragmentos de información parecían moverse en una danza peligrosa. Valeria decidió interrumpir su murmullo, forzando confianza en su tono. ¿Podría ayudarme a entender lo que se está discutiendo? Quiero asegurarme de estar al tanto de todo, dijo, dejando caer su voz en un tono que esperaba sonar conciliador. El líder la miró de nuevo, sus ojos una mezcla de desconfianza y curiosidad. Por un momento, Valeria se sintió como si estuviera en la cuerda floja, un paso hacia atrás podría llevarla a perder su posición, pero un paso hacia adelante podría abrirle puertas que jamás pensó cruzar. No tienes que estar al tanto de nada, respondió él, encogiéndose de hombros, pero Valeria se dio cuenta de que él estaba más comprometido en mantener la conversación de lo que aparentaba. Al ver su vacilación, se le iluminó una chispa de esperanza. Aprovecho el silencio que siguió a su respuesta. Entiendo que es delicado, pero franqueza nos beneficia a todos. No estoy aquí para cuestionar, sino para sumar. Intentó anclar su argumento en un deseo de unidad. El hombre pareció sopesar sus palabras. En su mente, Valeria trazó un camino. Si lograba generar confianza en un entorno tan volátil, podría convertir el miedo en una herramienta de aprendizaje. Mientras iba tomando inferencias, un pensamiento penetrante la asaltó. El valor personal estaba intrínsecamente ligado a la autenticidad. No podía pretender ser alguien que no era. En ese momento, su papel de conductora cambiaría a uno más estratégico, se convertiría en una aliada y, quizás frente a todas las adversidades, mostrarse como un activo dentro de un lienzo complejo. De repente, sintió que el control empezaba a fluir hacia ella. En lugar de ser solo una observadora, comenzó a hacer preguntas más profundas, agujeros que perforaban la narrativa superficial que se tejía alrededor. ¿Qué había detrás de la carga que transportaban? ¿Cuáles eran los miedos y las ambiciones de los hombres a su alrededor? La intensidad se incrementó cuando el líder interrumpió su disección con una pregunta mordaz. ¿Qué te hace pensar que puedes ser parte de esto? Valeria sintió el golpe en su pecho, un eco de dudas que había luchado por acallar. Sabía que el momento era crucial. La respuesta que eligiera no solo definiría su posición ante ellos, sino que reflejaría quién se estaba convirtiendo a través de toda esta experiencia. Porque estoy dispuesta a arriesgarme y a confrontar lo desconocido, lo que muchos evitan. Sus ojos ardieron con determinación. La verdad siempre sería su mejor defensa, su mayor fortaleza. Su valiente confesión reconfiguró la atmósfera. La tensión en los hombres a su alrededor comenzó a suavizarse apenas. El líder la miró de forma diferente. Como si su respuesta fuera un código que comenzaba a descifrar. Valeria comprendió que estaba plantando una semilla de cambio en un terreno hostil. Había iniciado algo que podía ser el principio de un vínculo sólido o, al menos, un espacio para explorar la complejidad de su misión. Mientras el camión aún retumbaba de fondo, su corazón palpitaba con la posibilidad de romper las barreras con verdad y fuerza. Pero algo le decía que la revelación no estaba lejos, la red de secretos que la rodeaba era más densa de lo que jamás imaginó. ¿Habría dentro de esos hombres aliados que le ayudarían a descubrir la verdad oculta? La pregunta continuó resonando mientras observaba a su alrededor. El juego apenas comenzaba, y las cartas estaban en el aire. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la atmósfera densa comenzaba a cambiar. Algo en su declaración había encendido un pequeño destello de curiosidad en el líder, y ella decidió seguir alimentando esa chispa. Con cada pregunta que lanzaba, se sentía más conectada con ellos, más parte del paisaje. ¿Qué es lo que realmente están transportando?, preguntó, subrayando su interés genuino, sin esconder el roce casi imperceptible de inquietud en su voz. El silencio que siguió fue pesado, como si una nube de incertidumbre envolviera sus palabras. Era evidente que la solicitud de sinceridad había golpeado en un punto sensible. Se crujieron algunas voces bajas entre ellos, una mezcla de temor y reserva que Valeria podía casi palpar. El líder, tras un momento de indecisión, finalmente optó por un susurro. Es más complicado de lo que crees. A veces, la confianza se mide más por los secretos que guardas que por lo que eres dispuesto a revelar. Valeria captó la insinuación. Las palabras estaban cargadas de significado, pero también de advertencia.
Esta gente no era ajena a los peligros, su vida había sido un constante cálculo entre seguridad y riesgo. Valeria optó por un enfoque más asertivo, dispuesta a arriesgarse aún más. Entiendo que lo que esconden debe ser valioso, pero si realmente quiero ser parte de este equipo, necesito saber en qué me estoy metiendo. Dejó que su mirada se fijara intensamente en el líder, buscando esa conexión que aún parecía esquiva. Él respondió con un leve asentimiento, revelando la comprensión de su valentía. Podría ser un camino peligroso. Algunos preferirían volverse enemigos que aliados. No es un viaje para todos, dijo. Valeria sintió que esas palabras reverberaban en su interior. Ciertamente no era un viaje para todos, pero se había propuesto abandonarse al descubrimiento. En ese momento, esa idea de ser parte de la aventura, de ser intrépida ante lo desconocido, se encarnaba más plenamente en su ser. Entiendo. Pero aunque el camino esté lleno de sombras, cada paso me fortalece. Y si tengo que convertirme en un enemigo para sobrevivir, así será, desafió. Sus palabras tejían una determinación irrefrenable en su interior. Las miradas de los otros hombres se agudizaron. La tensión fue palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. No obstante, Valeria no se movió. Allí estaba, en la frontera entre la vulnerabilidad y la agresividad, aceptando la posibilidad de que ese entorno tuviera otras dimensiones. Su desafío en el juego había subido de nivel. Muchos miembros del grupo comenzaron a intercambiar miradas, como si la reciprocidad de su valentía comenzara a fraguar un nuevo entendimiento. La barrera de desconfianza que había existido estaba empezando a desmoronarse, y Valeria podía sentirlo en el aire electrizado. Fue en ese momento que el líder se dirigió hacia ella de nuevo. Quizás estés más alineada de lo que pensabas. Puede que necesitemos a alguien valiente. Pero la verdad puede ser fulminante. No solo dirijo un equipo de transporte. Valeria sintió que cada palabra lo acercaba más a revelar el núcleo del misterio. ¿De qué hablaba realmente? Su mente corría para amalgamar la información que le faltaba, una pieza de un rompecabezas que aún no podía imaginar. Sin poder contenerse, interrumpió al líder. Cuando hablas de la verdad, ¿a qué te refieres? La pregunta era directa y, por primera vez, Valeria notó un destello de respeto en los ojos del hombre. Prepárate, Valeria. Lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará tu visión del mundo, sino también lo que eres capaz de hacer. El rugido del motor del camión parecía cesar, creando un vacío en el intercambio. Era un momento crucial, donde la realidad empezaba a desdibujarse. Valeria sintió un escalofrío de anticipación. Esta era la puerta que había estado esperando abrir. ¿Era posible que las sombras que rodeaban a esos hombres fueran solo el preámbulo de una verdad mayor? La intriga se intensificó, y en su interior, un impulso de querer saber más tomó el control. Las palabras del líder resonaron en su mente, y un sentimiento de urgencia se apoderó de ella. ¿Qué estaba preparado para revelarles en ese instante significativo? Su corazón estaba preparado para cualquiera que fuera el costoso descubrimiento, de ser un mero espectador a ser una parte activa en un juego que superaba todo lo que había imaginado. El tiempo parecía detenerse esperando la revelación que cambiaría su destino en ese viaje. Era un nuevo día para Valeria, y la verdadera revelación aún estaba por llegar. Sin embargo, un oscuro susurro cruzó su mente. ¿Podría ser que la verdad que estaba a punto de desenterrar la llevara a un lugar del que no podría regresar? Valeria se sentía invadida por el eco de las palabras del líder. Había cruzado un umbral que la había llevado, de una joven insegura atrapada en un legado familiar, a una mujer decidida a encontrar su propia identidad en un mundo lleno de sombra. La verdad crecía en su interior como un fuego latente que estaba listo para encenderse. A medida que la tensión se disipa, mira a su alrededor y siente que la atmósfera ha cambiado. Ya no es solo un grupo de hombres desconfianzudos, ahora puede ver a colegas, a compañeros que, como ella, habían sido engullidos por un sistema corrupto y despiadado. En ese instante de revelación, se dio cuenta de que su lucha era un reflejo colectivo. La indefensión que había sentido, la presión del legado de su padre, se convertían en la fortaleza que tanto necesitaba. La decisión de alzar la voz resonó en su mente. No más silencios, pensó Valeria con firmeza. Ya no voy a permitir que el miedo me defina. Ajustando su postura,
Optó por ser la voz que desmantelara la oscuridad que había crecido en este mundo. Se dirigió al líder, su nuevo aliado. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Si hay secretos ocultos, es tiempo de que se revelen. No tengo miedo de luchar por la verdad, dijo, sintiendo que cada palabra la liberaba del peso que había llevado tantas veces. El líder la observó, ahora con una mezcla de respeto y consideración. El grupo de camioneros comenzó a murmurar entre sí, y Valeria sintió que había encendido una chispa de esperanza en ellos. La noche, que una vez pareció ser una sombra intimidante, ahora era el escenario de un nuevo amanecer. Días después, Valeria estaba más decidida que nunca. En sus investigaciones había encontrado un camino para documentar las corrupciones dentro de la industria del transporte. Con la ayuda de Lucas y su nuevo grupo, habían elaborado un plan para recolectar pruebas y unir a los camioneros bajo la bandera de la verdad. Cada conversación, cada gesto que había recopilado a lo largo de su camino, se transformó en una estrategia sólida. Lo que antes era una historia de miedo se transformaba en una de resistencia. En la entrega final de las pruebas, la sala donde se presentó estaba repleta de colegas, todos ellos depositando su confianza en ella. Al dirigirse a la multitud, su voz resonó clara y fuerte. Había transformado su ansiedad en un discurso poderoso, narró las injusticias, las amenazas, los sacrificios y la necesidad de una revolución colectiva. Valeria no solo habló por sí misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. A medida que terminó su exposición, un heavy aplauso retumbó en las paredes de la sala. Los rostros que la rodeaban reflejaban un reconocimiento genuino. Finalmente, había logrado lo que había buscado. No solo se había liberado del peso de su herencia, sino que había inspirado a otros a levantarse y hacer lo mismo. La mirada de respeto del líder iluminó el espacio en el que se encontraban, comprendiéndola ahora como una fuerza de la naturaleza y un agente de cambio. En las semanas siguientes, nuevas comunidades de camioneros se unieron a su causa. Valeria lideraba iniciativas para cambiar las prácticas corruptas, asegurándose de que el legado de su padre no definiera su camino, sino que sirviera como impulso para crear un futuro más justo. Mientras miraba hacia atrás en la carretera que había recorrido, Valeria reconoció que cada paso, cada decisión la había llevado a este momento de triunfo personal. Desde aquella noche de incertidumbre en el taller hasta ahora, había logrado enfrentar no solo a quienes la rodeaban, sino también a los demonios que acechaban en su interior. La inquietud que una vez la había consumido ahora se transformaba en confianza y propósito. El legado de su padre se convirtió en fuente de poder que la empujó a hacer lo correcto. Valeria había encontrado su voz, no solo en el camino hacia el cambio, sino en su propia vida. La camionera que había querido ser ahora se había convertido en una líder dispuesta a desafiar un sistema corrupto mientras iluminaba el sendero hacia un futuro mejor para todos. Su evolución personal estaba sellada en cada ruta recorrida, y la libertad que había conquistado era la culminación de su viaje. Ahora, la verdad no solo se había hecho eco en su vida, sino que resonaría a través de todos los caminos que hasta ese momento estaban en la penumbra. Así, Valeria aprendió que el verdadero legado no se mide por la sombra de un hombre, sino por la luz que se esparce al desafiar la oscuridad. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias emotivas que cambian vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.